les va? Comienza con sentido público. ¡Ay, muchas gracias! ¿Les gusta el luquete de hoy? Gracias, equipo, levantando el ánimo en un día lindo, frío, ideal para que te quedes con nosotros. 13 grados 1 la temperatura, 16 horas 1 minuto. Divina tarde, reitero, para que veas el programa, porque tenemos un equipazo primero y además tenemos cosas que van sucediendo a lo largo del día y tenés todo el análisis aquí, así que no te lo pierdas, ¿eh? Debate, actualidad, cultura, política, todo acá. Empecemos, Martíncho. En México se está desarrollando la cumbre del G20. Vamos a charlar de su significado con Mercedes Boto, licenciada en Sociología de la UBA y en Maestría de Sociología Política de la Flaxo. ¿De quién es la plata del ANSES? ¿Es la plata de los jubilados? Para hablar de este tema viene Gustavo Ludmer, economista de la Secretaría Internacional para el Desarrollo. A partir de los créditos Procrear que comenzaron ayer, las reuniones informativas en los bancos hipotecarios que hay en el país, se lanzó el debate también, como corresponde. Reabren el ramal que une la capital federal con Tandil, ¿sabes? Este es un viejo tren de hace 15 años que se detuvo. Y es parte de la recuperación de ramales que impulsa el gobierno provincial. Es muy importante esta noticia. Marcelo Tomaselli se declaró culpable y pidió que lo condenen. Es el hombre que violó a su pareja, quedó libre y luego la mató. También agregó que no recuerda nada de lo ocurrido. Te contábamos que suele ser habitual este recurso a la hora de intentar alguna defensa, si es que en este caso se puede. Hay novedades también con respecto al caso, Mariana te va a estar contando todo. En fin, vamos a dedicar el programa hoy a doña Fabiana, ¿decimos apellido o no decimos Fabi. A la Fabi que está enferma, la mujer de Alfredo. Beso enorme, Fabi. Estás enferma por aguantarlo, yo ya sé, mi amor. Desde acá toda nuestra solidaridad. Te queremos, reina. Bueno, digamos, era para que saludara, no para que me peguen después. Ella entiende, ella en este momento está sonriendo, que hace mucho que no sonríe, pobrecita. Pero es un poco fuerte, declaraciones de Fabi. No pido más nada, Vamos, ¿sabes qué? Podemos pedir el derecho a respuesta de Fabi. ¿De qué manera? Por las vías de comunicación. Fabi, Martín te dice todas las líneas para que puedas hacer tu descargo. Ahí empezás arrancando por la página web, que es tvpublica.com.ar. Todo allí vas a encontrar lo necesario para poder ver nuestro programa en vivo, grabado, archivo, lo que quieras. Nuestro Twitter es @tv_publica. Nuestro Facebook es Consentido Público. Lo buscás en la lupita ahí que dice, ¿viste? La lupita no es Guadalupe, es la lupa chiquita. Y nuestro mail consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Todo tuyo, Fede, dale. Muy bien, señor, vamos a comenzar con el programa y te toca a vos, Bombón. Te toca a vos, ¿por qué? Porque básicamente está cumpliendo casi 400, ¿no? Sí, claro. 400 años la Universidad de Córdoba, a quien le decíamos felices 400, los primeros nada más, por muchos más. A ver, ¿por qué es importante esta celebración, Martíncho? Porque la Universidad de Córdoba es la primera casa de estudios de título oficial, se puede decir así, que tuvo el territorio argentino. Acordate cómo van llegando, ¿no?, las diferentes casas de estudio a la Argentina. Entran de la mano de lo que era en aquel momento la orden jesuítica, que iban fundando paralelamente a las ciudades que ya estaban, en este caso Córdoba, Jerónimo Cabrera había fundado, casas de estudio donde se pudiera preparar lo que sería el sacerdote que necesitaba para la evangelización del territorio. Usted hay que decirlo tal cual es, nacen así. No porque estuvieran preocupados porque el pueblo... Justamente para ellos no existía. El pueblo era el afán de la colonización y justamente en esta evangelización las casas de estudio crecían alrededor de la iglesia. Los jesuitas estuvieron en América Latina hasta exactamente 1767, donde Carlos III dijo, se me van de ahí todos ya, y rajó a toda la orden jesuita. Pero claro, la universidad ya había sido fundada y quedó en manos de los franciscanos. Más o menos para el año 1800, después de 1810, el famoso Deán Funes, ¿viste la calle de Deán Funes? Gregorio Deán Funes fue uno de los rectores que tuvo la Universidad de Córdoba. Comienzan, decía bien Fede, este año los festejos de lo que van a ser los 400 años, de una casa que también, después en el año 1820, comienza a cambiar un poco, ya la Revolución de Mayo nos dio lugar a lo que es el comienzo de la nación argentina, empezar a tener otras cuestiones que no sean ni la filosofía ni la teología, y aparece el derecho.
Una de las casas históricas del argentino nos enseñó abogacía fue la Universidad de Córdoba, porque es una tradición larguísima. Se dice que los que se reciben en esa casa de estudios traen consigo más de 400 años de cultura del estudio del derecho. Tiempo más tarde, allá cerca de la generación del 80, aparecen las otras carreras como Ciencias Exactas, la Facultad de Medicina famosa en Córdoba, y bueno, ahí está, celebrando ser una casa de estudios que vale la pena. Digo, tiene el mismo fenómeno, esto hoy, ¿no? Tiene el mismo fenómeno que La Plata. Mucha gente del país... Mi padre estudia en la Universidad de La Plata. Claro. Yo la quiero por propiedad transitiva. Exactamente. Mucha gente del país toma como lugar de estudios tanto Córdoba como La Plata. Y La Plata además, y Córdoba también, universidades muy politizadas. Absolutamente. Con mucha actividad. Un compromiso político, con centros de estudios muy fuertes, muy poderosos y comprometidos con la política. Y bueno, nada, un saludo enorme y seguiremos desde acá la celebración. Orgullo absolutamente tener una casa de estudios con esa historia y además pública y gratuita. Orgullo absoluto. Vamos ahora a contarte, te decía que es un programa teñido por la actualidad. En el G20 Cristina se encontró con Cameron, Alfredo te va a contar después qué pasó allí, imperdible. Pero antes volvemos al plano nacional porque Durán Barba está procesado, lo dispuso la jueza Servini de Cubría. ¿Por qué razón está procesado Durán Barba? Procesado por la campaña sucia que llevó adelante contra el senador Daniel Filmus, ¿te acordás? Durante las elecciones últimas para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jaime Durán Barba, asesor de imagen, de marketing y otras cuestiones del actual jefe de gobierno Mauricio Macri, procesado, como decías vos, por la jueza Servini de Cubría. Encuestas que hablaban del papá de Daniel Filmus, encuestas que, en fin, no eran del todo claras y que dejaban claramente perjudicada la figura de Daniel Filmus. Estamos en comunicación con él. Daniel Filmus, bienvenida. Federica te saluda aquí desde acá. Bienvenido, Federica, te saludas de Canal 7. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Federica? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, realmente esperábamos esa noticia. La denuncia ya llevaba un año y las investigaciones habían sido muchas. Se había allanado el lugar desde el cual salieron las llamadas. Fue Telecom quien señaló desde qué oficina salieron esas llamadas que fueron trianguladas de Estados Unidos. Y en el lugar allanado se encontraron computadoras con todos esos mensajes, más de 30 mensajes difamatorios de distinto tipo. Así que era muy claro, había un cartel abajo en la entrada de la oficina que decía Durán Barba y Asociados. Ahí se encontraron numerosos papeles, se encontraron convenios con la Ciudad de Buenos Aires, muchísimo material que a nuestro entender nos deja lugar a dudas desde dónde salió esa campaña, y hay en el Código Electoral un artículo muy concreto, el 140, que dice que será penado con una pena de 2 meses a 2 años de prisión aquel que llamara al voto a través del engaño, ¿no? Senador. Así que en ese sentido nosotros estamos conformes y esperamos que la investigación continúe. Senador, Mariana Carvajal lo saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está involucrado Mauricio Macri en esta causa? Porque Durán Barbas era su principal asesor en ese momento de imagen y en una campaña involucraba que tenía que ver justamente con la campaña proselitista de Mauricio Macri. Entonces, ¿tiene alguna vinculación en esta investigación judicial? Bueno, ahí hay dos partes. La denuncia nuestra no fue contra el jefe de gobierno ni contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino fue contra aquellos que llevaron adelante la campaña, y a nuestro entender está comprobado quiénes fueron. Ahora bien, en los mismos documentos, en el mismo legajo de la justicia que nosotros hemos tenido acceso, se mostró que había cerca de 6 millones de pesos en distintos tipos de convenios y de contratos entre la ciudad y estas compañías. También recordemos que en la conferencia de prensa, en la cual se le preguntó al jefe de gabinete, Rodríguez Larrete, si él conocía esta empresa, él dijo que no la conocía, y al otro día se mostró que en el boletín oficial había varios convenios firmados entre la ciudad y la empresa. No solo convenios, había también subsidios, es decir, plata entregada a la empresa sin ningún tipo de retorno para cierto tipo de desarrollo tecnológico que desconocemos. El segundo paso va a ser ver quién pagó. El primero es quién hizo la campaña, el segundo es quién lo pagó. Si se descubre una vinculación entre esos fondos que para 5 ministerios diferentes estas empresas cobraron de la Ciudad de Buenos Aires, y la campaña que se realizó, por ejemplo, ahí había facturas que se cobraba por globos y otro tipo de objetos que esta empresa compraba, que después vimos en la campaña
electoral que fueron utilizados, por ejemplo, en el búnker de campaña, bueno, ahí se podrá dar un paso más. En principio, nosotros fuimos muy concretos y denunciamos a quienes hicieron objetivamente y materialmente esta campaña. Es muy probable que tome otras direcciones la investigación. Uno, quién lo pagó, y otro es que se encontraron datos, por ejemplo, donde se categorizaban a los vecinos a los cuales se les hacía la encuesta con nombre y apellido de acuerdo a su ideología. Eso está terminantemente prohibido, las encuestas tienen que ser anónimas, e incluso a comerciantes de la zona de Saavedra se los categorizaba de acuerdo a su acuerdo o no con la policía metropolitana, más amigos y menos amigos. Ahí nos parece también que se está infringiendo otra ley, pero bueno, la justicia seguirá avanzando. Senador Filmus, Alfredo Zayat lo saluda. Usted mencionó ahí el artículo 140 del Código Electoral que reprime en penas, como bien dijo, de 2 meses a 4 años a quien con engaños induce a sufragar de determinada forma. Y volviendo con la pregunta de Mariana, para saber si en el Código Electoral también hay un artículo que pena quien paga. ¿Hay algo en el Código Electoral o en cualquier otro código, el Código Penal, vinculado con quien paga esas encuestas? ¿Tiene algún tipo de pena? Bueno, teóricamente si se corrobora que fue el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad está pagando con plata de los vecinos a una campaña electoral de un partido determinado, la pena en realidad es mucho mayor. Ya no se trata de 2 meses a 2 años por infringir el Código Electoral, sino malversación de fondos públicos. Y si hay algún tipo de asociación, más grave aún todavía. Así que hay que dejar que avance la justicia. Nosotros, en este plazo de 1 año, se llegó a este punto. Ellos tuvieron derecho a defensa porque se los citó indagatoria. No hicieron uso de la indagatoria, sino que presentaron papeles que realmente, cuando uno los lee, son muy endebles. En el caso de Durán Barba, él mismo plantea en el escrito que de ninguna manera está de acuerdo con campañas sucias y que él ha opinado mucho al respecto. Y uno lee el libro El arte de ganar de él, donde él aconseja hacer campañas sucias y explica cómo las hizo. Y recordemos... Bueno, de hecho el modelito que hizo aquí en la Argentina es un modelo repetido que él ya había probado exitosamente en otros lugares, ¿verdad? Claro, y él lo cuenta en el libro con lujo de detalle. Muy orgulloso. Nublar la vista del adversario. Él recomienda nublar la vista del adversario con calumnias para que el adversario, como me pasó a mí, se preocupe más por defenderse de las calumnias que por la campaña hacer la campaña electoral. Como corresponde. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Algo para agregar cortito? No, simplemente si piensa qué grado de influencia tuvo esa campaña sucia en la campaña global. Con sinceridad, no hice la denuncia pensando en el resultado electoral, ni ahora pienso que esto impugna una diferencia que fue muy importante a favor de Mauricio Macri. Lo hice pensando en que esto no se tiene que repetir nunca más. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, entonces la novedad tiene que ver en el plano nacional con Durán Barba, entonces procesado por la campaña realizada, las famosas encuestas telefónicas en donde decían cosas de Daniel Filmus que no eran de ninguna manera ciertas. Más adelante, Alfredo te cuenta el encuentro en el G20 hace un ratito nada más entre Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, y Cameron. ¿Qué habrá pasado? No te lo pierdas, no tiene desperdicio. Pero ahora vamos a remontarnos 2 años atrás. Un hombre era padre y su hijo era entregado en adopción sin que él supiera nada. Hoy el Estado argentino debe indemnizarlo, Marian. Sí, una historia increíble. Sí. La historia tiene que ver, está teñida por las irregularidades en los procesos de adopción, justamente, y lo que es la venta de niños en la Argentina. Porque hace 12 años, como bien decía Fede, en Entre Ríos, una mujer estaba embarazada, se conecta con una familia de la provincia de Buenos Aires y delante de un defensor de pobres y ausentes hace una entrega, lo que se llama una guardapuesta. Ese es el nombre en la jerga. Es cuando uno, elige una familia que se va a hacer cargo de ese bebé que se quiere dar en adopción, pero por fuera de lo que es el circuito de los registros para adoptantes, ¿no? Esto era legal, digamos, estaba vigente, se podía hacer. De hecho, el proyecto de reforma al Código Civil, que entró hace muy poquito en el Congreso y que se va a empezar a debatir muy pronto, prohíbe expresamente la guardapuesta. Pero se puede hacer en un juzgado, uno va, lleva una pareja que está interesada en el embarazo y por ahí muchas veces hay algún intercambio de dinero o algún intermediario que cobra o se hacen cargo de los gastos del parto. Bueno, esto ocurrió hace 12 años. El hombre, Leonardo Fornerón, se entera del embarazo cuando llevaba 5 meses de gestación.
nace la criatura, la mujer lo da en adopción y él desde ese momento empieza a reclamar. Esto es lo increíble. Hace 12 años que está reclamando por esa hija que él no quería darla en adopción y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos su reclamo porque fueron distintas instancias judiciales en la Argentina que fallaron a favor y en contra de su reclamo y justamente este fallo lo que indica es, por un lado, la indemnización de cerca de 900.000 pesos como resarcimiento, ¿no? Por estos 12 años en los cuales no pudo tener ni siquiera un régimen de visita. Bueno, eso te iba a preguntar, porque me parece que lo más importante acá sería si este hombre pudo tener contacto con su hijo. No, justamente uno de los aspectos centrales del fallo, más allá del dinero, Claro, que el dinero, por bueno, eso. en todo caso, pero el punto central es que ordena que se inicie un proceso de vinculación, de relación con esta niña que tiene 12 años, de alguna forma. Y te digo que este parece un caso increíble, pero no son casos aislados. A veces ocurre que se entregan rápidamente en adopción en estos circuitos irregulares que hay en la Argentina y esperemos que con esta reforma a la ley de adopción que está prevista en el proyecto de reforma del Código Civil se puedan paliar estos huecos, estos grises que permiten estas situaciones de tanta injusticia y ahora el gran drama es estos 12 años. No hay dinero que lo pague. Y además, por supuesto, esta niña nació y creció en una familia a la que ella considera sus padres, con lo cual el daño ya está causado y cualquier cosa que se quiera conducir en ese sentido no va a poder paliar tanto dolor y tanto drama. Pero bueno, la justicia hoy dice que es necesario esta vinculación y habrá que ver cómo se hace. Vamos ahora a la reunión del G20 en México. La noticia ayer tenía que ver, una de las tantas noticias, por supuesto, la reunión puntualmente de nuestra presidenta con la presidenta de Brasil, que además se pronunciaron muy claramente, ¿no, Alfred? Se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff previo a la reunión plenaria, primera reunión plenaria de presidentes, y los presidentes que tienen afinidad y tienen alianzas estratégicas se reúnen para tener posiciones comunes y las posiciones comunes dividir los temas, porque como tienen, vos sabés que en esa primera reunión plenaria tienen hasta 6 minutos para hablar cada uno. Entonces, bueno, Cristina Fernández de Kirchner habló 9, pero... Y entonces, les deben sonar alarmas y esas claro, cosas. entonces Sí. tienen que dividirse los temas. Entonces llegaron a la conclusión, bueno, vos hablas de esto, yo hablo de lo otro, Bien, en se función a un objetivo fundamental. Un bloque, Argentina, Brasil, China, India, otros países emergentes, diciendo la forma de salir de la crisis es con crecimiento y desarrollo, no es con ajuste. Esta política de ajuste es la que lidera Alemania y otros países europeos. Esto es un poquito lo que fue la reunión fundamental entre Argentina y Brasil, Cristina y Dilma, para tener posiciones en conjunto dentro del foro del G20. Pero en el día de hoy, Sí. hace poquito, hace Sí, un ratito poquitas nada horas. más, se cruzaron Cristina con Cameron. ¿Y qué pasó? Primer ministro británico, conservador, él, no en la reunión plenaria, sino que Cameron se acerca a Cristina. Él Porque a hay que ella. tener, claro, hay que tener una cuestión clara. En el G20 hay un acuerdo explícito e implícito entre los países miembros de no llevar temas bilaterales. Pues te imaginas. O sea, Con el terminamos, pelote, lógico, se terminamos. pelean todos, claro. Es como cuando lo juntás a los chicos en casa. Claro. Bueno, pero no vamos a jugar con la Play porque se pelean. O el consorcio, Claro, es decir, bueno, exacto. miren, tenemos que arreglar la medianera. Claro. nada No me más. polarices, Claro, no me polarices. Nada más, no todos los tal temas cual. que tienen. La parrilla del sexto lo charlamos en otra reunión. Exactamente. Claro. En este caso lo mismo. Pero ¿qué sucede? Se van acercando. Pueden tener reuniones bilaterales formales o reuniones bilaterales buscadas. Una charlita tipo, que está lindo De el tiempo, pasillo, ¿no? de pasillo. Claro. Cameron se acerca a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Digamos, voy a recrearlo, Dale, no voy a hablar las dale. palabras Por exactas. favor, me encanta esta Entonces, parte. le dice, bueno, quiero agradecer. Todo en inglés, y Timerman actuaba de traductor. Quiero agradecer el apoyo de Argentina a la idea de un banco europeo que actúe de contención de la crisis. Empezó con buena onda para Exacto. que la otra, Cristina claro. Fernández de Kirchner le dice, yo estuve leyendo los portales de internet sobre este tema y la verdad que esa es la posición europea, no es la posición global de que va a estar en el informe final la resolución del G20. Ahí Cameron la interrumpe y le dice, espero que Argentina respete el resultado del referéndum de los Kelpers. ¿Se acuerdan? Le cambió el tema. Claro, así, pum. Le hizo Y el además, entre. se supone que de eso no se podía hablar ahí. Le Exactamente. tiró una bomba, le tiró Entonces una bomba. le dice,
pero estaba preparada, parece que Cristina. Buscó papeles, agarró un sobre y el sobre tenía las 40 resoluciones de las Naciones Unidas. Toma, agarró el sobre. Y el otro, no. El otro dice, no voy a hablar de soberanía. Y ella dice, no quiero hablar de soberanía. Solamente que nos sentemos a dialogar. Y ahí le da el sobre en ese momento. Y él agarra y se da vuelta. Y se va. ¿Y qué tenía el sobre? Las 40 resoluciones de las Naciones Unidas vinculadas con el tema Malvinas. Entonces, estaba re preparada. De una forma, en una forma no muy de buen caballero, ¿no? Sería así. Se da vuelta, le da la espalda y no agarra el sobre. Mal, porque además él había iniciado el diálogo, ¿no? Claro, bancate el sobre. Claro. Exactamente. La moraleja es... Pero ¿cómo ella tenía el sobre? Ahí está el sobre. Escuchame una cosa, las mujeres salimos preparadas por cualquier cosa. Si vos vas a estar en esa reunión, lógico, tenía de todo, es entendible. Yo la reentiendo, es mujer. Porque estaba, digamos, todo presidente, junto con sus colaboradores en esas reuniones, lleva todo lo que pueda. Primero hablar o cualquier eventualidad, si estás preparado, eventualidad que se pueda presentar. Dentro de esas eventualidades puede ser el tema con Gran Bretaña por el tema de Malvinas, el tema con España por Repsol o el tema con algún europeo vinculado con el tema de proteccionismo. Entonces vos tenés que estar preparado. Si un gobierno está preparado, en este caso parece que sí, vos tenés que tener todas las herramientas ante cualquier eventualidad que se plantee en esa discusión. ¿Y quién se quedó con el sobre? Y me parece que se quedó Cristina en la mano con el sobre. Y Cameron quedó pagando. El punto va a ser cómo van a reflejar los diarios, ¿no? Los británicos este encuentro. Sí, bueno, ¿qué van a decir? Que Cristina, no sé. Vamos a ver. Está bueno. Esto fue hace un ratito nada más. Al mediodía, fue al mediodía. Hace un ratito. Después vamos a estar hablando con un experto que entiende bien la importancia de este tipo de encuentros. Pero bueno, ya como perlita, esto te da una idea de lo importante que son este tipo de encuentros, me refiero al G20. Vamos ahora a los 10 libros más importantes para escritores relevantes, importantes, vaya uno a saber. Muy criterio americano me suena a mí, que son como el obsesivo de los rankings. Bueno, hermano, el top 10 de los títulos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con Federica. Me parece que la lista es muy deficiente. Por ejemplo, falta Jorge Luis Borges, falta Franz Kafka, falta Pessoa, que es un portugués inmenso. Pero bueno, una lista media berretona para mí, aun cuando hay títulos muy importantes. Empecemos con las mujeres insatisfechas, que están representadas y muy bien por Ana Karenina, de León Tolstoy. Recordemos que Ana Karenina se enamora en un viaje a San Petersburgo de un militar, y por Madame Bovary, de Flaubert, otro estilo, otra manera de mirar el mundo, pero también una mujer insatisfecha con su matrimonio, en el caso de Flaubert. Seguimos con La Guerra y la Paz, que es un libro que ¿quién no elegiría La Guerra y la Paz? Digo, donde hay descripciones exactas, minuciosas, pero muy precisas, muy desconsoladoras también del mundo y de la guerra, sobre todo de la guerra. Bueno, Tolstoy no podía faltar. Ahora bien, fíjense que sigue Lolita de Nabokov, prohibida cuantas veces cualquier gobierno de un signo dictatorial o totalitario prohibió Lolita. ¿Por qué? Porque un señor se enamora de una menor de edad. Esa es la historia de Lolita. Pero es un texto extraordinario, muy bien escrito, que discutir los valores morales de la literatura es cosa de tarados, ¿no? Porque entonces no se podría leer Edipo Rey de Sófocles, porque Edipo se acuesta con su madre, que es Yocasta, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no figura ninguna tragedia griega en esta lista, género fundacional del teatro y fundacional de la literatura contemporánea. Seguimos por Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, que por supuesto de eso va a hablar muy bien mi amiga Federica Clásico Paz. de la literatura, quien ha tenido infancia, lo que pasa es que Osvaldo no tuvo. No tuvo infancia, como Don Fulgencio. Ha leído Huckleberry Finn, hay hasta películas de Huckleberry. Mark Twain es un clásico. Sí, por supuesto que Mark Twain es no un sé gran si yo lo pondría, escritor, honestamente te soy honesta, pero a mí no me leí. mató ese libro, Claro, no leí. Y seguimos, sí, por un texto extraordinario que también era loco que estuviera, claro, tu amigo, que es Hamlet, de William Shakespeare. Lo que viene a probar la vigencia de los clásicos. Yo siempre digo, hay un Hamlet que quiere vengar al padre y un Hamlet que no lo quiere vengar porque teniendo a su tío a pasos no lo hace. Hay un Hamlet político, un Hamlet sociológico. En fin, hay muchos Hamlet, ¿no es cierto? Pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben, desde mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos. Está toda la brutal poesía
de Shakespeare sobre todo, pero también se podría haber elegido Rey Lear, por ejemplo, que es una catedral gótica, o Macbeth, que es una tragedia verdaderamente extraordinaria, quizás la mejor de Shakespeare. ¿Por qué Hamlet? Vaya a saber por ahí porque le suena el nombre. Seguimos por El Gran Gatsby de John Fitzgerald, un escritor norteamericano, un libro que tiene que ver con una época, con una mafia, con una manera de mirar el mundo. Sí, por supuesto, un gran libro, pero de ahí saltamos a En busca del tiempo perdido de Proust. Actualmente usted lo puede leer en 7 tomos. Puede llevar un tomo para enero, un tomo para febrero, un tomo para marzo. 7 tomos, una descripción minuciosa, perfecta, notable del mundo interior del protagonista y sus relaciones con la sociedad francesa de su época. Un libro verdaderamente extraordinario, En busca del tiempo perdido. Seguimos con un título insólito, Las historias de Anton Chekhov. ¿Qué serán las historias? Los cuentos, pueden ser los cuentos, es un gran cuentista, o pueden ser lo mejor de Chekhov, que son sus obras teatrales, La Gaviota, Las Tres Hermanas, Ivanov, Tío Vania, un gran autor. Y por último, terminamos con Middlemarch de George Eliot, un autor francés verdaderamente extraordinario, que tiene que ver con un decir poético y una mirada del mundo que va entre lo metafísico y también la minuciosa observación de lo más profundo de la realidad. 10 títulos, los 10 importantes, pero el capricho de hacer una lista que podría también ser de otra manera y tener otros 10 títulos igualmente brillantes. Sí, fue elaborado, ¿no? Se supone que hicieron una encuesta entre escritoras relevantes del medio, qué sé yo, en Estados Unidos. Y además, a mí lo que me mató es que después tiene el resumen de cada uno. Para si no lo leíste, te lees el resumen al final. Ese es el punto. Que es tremendo. Editan libros para que un señor, que es por supuesto un ejecutivo, diga, sí, yo lo leí. Entonces, en 4 líneas lo cuentan en la reunión. Sí, esto es lo contrario de la experiencia de atravesar un texto. Es exactamente lo contrario. Contar el argumento, el resumen. Nunca una obra de arte tiene que ver con su argumento. Nunca. Siempre tiene que ver con la forma en que está hecha. Gracias, querido. Gracias, un placer. Vos estás tan bien hecho. Tu forma es tan linda. Más o menos. No, Sonso. Estás espléndido. Tráeme un poco de pelo acá adelante. No, estás glorioso. Le damos la bienvenida a Mercedes Boto. Mercedes es licenciada en Sociología de la UBA, investigadora del CONICET, del área de investigación de Flaxo. Dije todo, y mucho más que no hay espacio ahora para decirlo. Pero lo cierto es que sabe un montonazo y la vamos a aprovechar. ¿Estuviste escuchando el anecdotario? Sí, muy interesante, Qué sabroso, muy reciente. ¿no? Sí. Yo decía, en términos generales y arbitrarios, ¿para qué sirven este tipo de cumbres? Ajá. Bueno, más allá de las reuniones bilaterales, digamos, que se hacen, como ustedes dijeron, afuera de las reuniones plenarias, creo que son importantes para fijar posición. También habías dicho vos, Alfredo, así como fijar posiciones sobre temas importantes donde uno tiene, que es en el caso del gasto público que la Argentina viene llevando adelante en las distintas cumbres. Y también creo que tiene que ver con la visibilidad, digamos, que tienen los presidentes a nivel global, pero también a nivel regional. Creo que es, obviamente, y creo que hay consenso en esto, que es el foro internacional, digamos, más importante de nuestros tiempos. Hay que ver cuánta legitimidad va a seguir teniendo si no logra sacar respuestas y resultados concretos. ¿Cuándo surge este grupo? En realidad surge en el 99, digamos, a partir de las crisis de las economías emergentes, pero nosotros lo conocemos y obtiene visibilidad a través después del 2008 con la crisis de Estados Unidos. Es ahí donde los presidentes deciden apartar a los ministros y ponerse ellos como líderes de las reuniones mismas. Y ahí aparecen las cumbres. Esta es la 7ª cumbre. Digamos, los países que participan y fundamentalmente las potencias, ¿pensás que las resoluciones que salen de este tipo de foros, que uno dice, bueno, es el 85% del PBI mundial que está reunido hoy ahí, bueno, después lo llevan a la práctica? Digamos, toman resoluciones donde todos se comprometen al desarrollo económico o al control de las calificadoras de riesgo. Después lo llevan a la práctica o entonces termina en la formalidad. Un poco volviendo a lo de Fede, decir, bueno, todo eso es bueno, que se reúnan, que debatan, que se pongan los temas en la mesa, pero ¿y después? Bueno, en realidad nadie está obligado a llevarlo a la práctica, más allá de lo que hace su compromiso con el resto de los integrantes, digamos, de la mesa.
Esto es, digamos, un límite que tienen las cumbres respecto a lo que eran los organismos internacionales, como está el Fondo Monetario Internacional, que si vos te comprometías lo tenías que cumplir o había sanción. Este tipo de cumbres no tienen sanciones. De hecho, tampoco llegan a muchas decisiones colectivas, pero las pocas que conocemos, como ser, por ejemplo, el cambio en las cuotas del Fondo Monetario Internacional. Que de hecho del Banco Mundial. estaba la señora Lagarde allí espléndida, que también, digamos, hay como ingredientes internacionales que no hacen a ningún país, o sí algunos quizás, si querés mirarlos de otro lugar, pero no son solo los presidentes, ¿verdad? Claro, no solamente participan los presidentes, sino también organismos internacionales. Digamos, en principio, como es una cumbre sobre temas económicos y financieros, las primeras en estar fueron, con voz pero sin voto, las Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y posteriormente se agregaron otras como la OECD o la OIT. ¿Qué es la OECD? Bueno, la OECD es otro foro, digamos, que reúne a las grandes potencias mundiales o a los países que cumplen con los requisitos de un país industrializado, y ahí hay una especie de intercambio de conocimientos técnicos, básicamente. ¿El G20 le sirve a Latinoamérica, le sirve a la Argentina? Yo digamos? creo que es el foro, digamos, donde la Argentina no tiene que perder protagonismo. Me parece que, como dijiste vos, sirve para hacer reuniones bilaterales sobre temas que te interesen y llevar agua a tu molino, como decimos llanamente. Sirve para fijar posiciones sobre temas globales y también sirve para la invisibilidad. Y a la Argentina creo que es uno de los pocos. Primero, la Argentina no participa de muchos foros internacionales y es uno que, a diferencia de la CIADI, le trae beneficios y ningún tipo de contraindicación. ¿Quién decide qué países pertenecen? eso Porque es yo bueno. leía lo de España, que yo no sabía que es como, tiene una figura extraña España dentro de los países que forman parte del grupo, del selecto grupo. Bueno, es un grupo, digamos, está formado por 19 países y un tercer, digamos, miembro que son la representación de la Unión Europea. España no participa, pero es un miembro, digamos, que está invitado permanentemente ¿Por qué a las España reuniones. no participa? Porque en realidad cuando se constituyó el foro empezaron las preguntas de por qué están los que están. Claro. Básicamente es un foro muy novedoso porque reúne países, digamos, de los países industrializados, los 7 del G7, más 10 y, ¿cuántos serían? A ver, digamos, 12 que son los países emergentes. Pero entonces ahí aparecieron voces acerca de por qué no estaba representada los países, más representados los países africanos. Y entonces la manera en que Europa, digamos, le dio espacio fue a través de la representación de países nórdicos y también de España. No sé, habría que volver a preguntarlo, pero España es uno de los interesados en querer ser parte de esa mesa de manera permanente y no lo es. Y Argentina hizo mucho lobby para que sea miembro permanente dentro del G20, y bueno, fíjate ahora, ¿no?, con todo el problema. Y ahora es la España tensión. la que está, digamos, junto con algunos partidos, digamos, senadores de Estados Unidos que quieren sacarla a la Argentina. ¿Y de América del Sur son Argentina, Brasil, Chile? No. Chile en realidad yo vi al presidente, pero no está acá enunciado entre los países que forman parte. Claro, digamos. porque el país anfitrión tiene, digamos, como posibilidad invitar a la mesa a otros, pero no sin voz ni voto. O sea, pueden estar sentados, pero no tienen derecho al veto. No, es Argentina, Brasil y México. Y México, solo y Argentina está muy así como tiene detractores o gente que quiere, o países que quieren que no esté presente, también tiene el apoyo de los BRICS, digamos, para su Brasil, permanencia. Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y esos cuáles vienen a ser? Ese es un foro también muy importante, pero es un foro que solamente agrupa iguales, que es como otra cumbre más, pero está formada por las grandes 4 economías emergentes: China, como dijo Alfredo, China, Rusia, Brasil e India. Y que lo sumaron a Sudáfrica también en estos últimos años. Claro, y bueno, en realidad llegan a consensos, y la verdad es que de todos los, digamos, en el G20 están representados muchos países, digamos, en desarrollo, pero no todos los países en desarrollo están en igualdad de condiciones. Una vez más, en todos los foros internacionales hay más y menos. Y en este caso, digamos, cuando hay una posición que está avalada por el BRICS, seguramente esa posición o ese tema va a estar en la agenda, cosa que no ocurre si vos no estás o no sos esos países o no estás sentado en esa pequeña mesa. ¿El G20 puede hacer algo bueno para poder salir de esta crisis internacional, o ya se ha transformado en algo digamos, rutinario del 2008 hasta ahora, y que bueno, nos seguimos reuniendo, pero...
Yo creo que en esta reunión seguramente no va a estar, tenemos que esperar algunas horitas para saber cuál va a ser la declaración final, pero en realidad lo que muestra esta definición es que pone en blanco y negro, digamos, la gran discusión que viene atravesando el G20 desde sus comienzos y fue instalada en el 2008 con gran claridad, que era cuáles son las soluciones para poner fin a las crisis financieras. Hay soluciones, a mi entender, que son de corto plazo. Por ejemplo, es si el Estado tiene que poner más dinero o tiene que ajustarse. Esto es la gran discusión que en esta reunión se ha quedado claramente, como vos dijiste, digamos, ha sido la divisoria de aguas. De cualquier manera, yo creo que en el largo plazo lo que tiene que hacer, digamos, estos países es resolver problemas más grosos, como ser, por ejemplo, la regulación del gran capital, que es, en definitiva, lo que genera, digamos, estas crisis financieras globales. Mercedes, muchísimas gracias. Lujazo en el programa. Ojalá haya servido ahí, te hayas entretenido y aprendido. Esa es la idea. 16 horas, 36 minutos, 13 grados 1 la temperatura. En el bloque que viene tenemos varios temas. Alex Freire, conocido militante por la igualdad de derechos, fue detenido por haber fumado un porrito, como diría Calamaro. Gran manifestación en la puerta de la comisaría. Parece ser que lo liberaron gracias a eso. Veremos, vamos a hablar con él. Además tenemos lo último con Elefante Blanco, la película protagonizada por Darín. Te va a contar Osvaldo una buena noticia con respecto a la peli. Y además tenemos una charla con un economista imperdible, toda la historia del ANSES. ¿Para quiénes el dinero del ANSES es de los jubilados y se usa para otras cosas? ¿Se malgasta? De eso vamos a estar hablando, no te vayas.